en inglés. ¿Estás durmiendo, La Daniel? Vamos a empezar antes de que se frase. duerma. Aviso acá, estamos. En Y las el guías que de la entró, librería entró. están en inglés, por ahí, profe. Bueno, chicos, vamos a ver otro ejemplo de archivos. Y vamos al apunte de la clase pasada, Archivo binario tenía que ver hoy. archivos binarios. Vamos a ver un ejemplo bien sencillo. A ver si hay acá. Acá muestra nomás lo que son los modos de los parámetros que pasa al file open para usar archivos binarios. Sería a partir de este. En la B es porque es binary. En Pascal no. Después de archivos de acceso directo también veremos en la práctica. Vamos a centrarnos hoy entonces en archivos binarios. Profe, Y Daniel, el tema de la presentación era el 12. la presentación no era 24. Ah, ya me estoy. Ahí me parece que era la presentación de los programas, creo que era. Ahí está, fechas de presentación, 10 y 12 de noviembre. Ahí está, gracias, profe. Ahí ya suben en el aula virtual donde está el trabajo práctico de este, ¿no? Aquí está el trabajo práctico de la elegida algorítmica. Ahí ya suben el PowerPoint y el código fuente, nada más. Ah, ya, o sea, eso hay que subir Al aula virtual. al aula. Ah, yo pensé que había que defender. Suban al aula porque después yo voy a... Ustedes tienen que presentarlo como una clase. Ah, bueno, Pero dale, sí, ustedes sí. van a subir el material porque eso voy a subir después en los videos grabados para que sus compañeros Sí. también tengan ese material. ¿Ya se puede subir, profe? ¿Ya puso para subir? Ya está para subir. Quieren, ya lo subo. Ah, dale, profe. Ahí subo entonces. Bien, Subo un comprimido. vamos a buscar un ejercicio. Sí, Juan. ¿Lo podemos subir, digamos, y usted los corrige o ya una vez que subimos ya estaría? Pueden subir Para para... ir viendo. Sí, sí, sí. Así vamos corrigiendo. Ah, bueno, profe. Vamos a ver acá de la guía algo con archivos. Acá está archivo. Creen archivos llamado .dat. Ese está bueno, mire. Abrir el archivo para lectura y escritura en modo binario. Ese es lo que las funciones del programa. Abrir el archivo binario, cargar datos en el archivo. Los datos son números enteros, que son los datos de entrada. Leer el primer registro, imprimir ese registro, es imprimir obviamente en la impresora, es imprimir en pantalla y cerrar el archivo. Es preciso aclarar que utilizamos la palabra registro para referirnos a una variable atómica. En este caso, los elementos del archivo. Claro, cada número, chicos, que se guarda es un registro. Vamos a guardar varios números y se va a leer el primero. Acá dice, no vamos a leer todos, vamos a leer solo el primero. Vamos a imprimir. Después vamos a hacer ese otro con código de barra. Bueno, ese vamos a hacer la clase. Largos los, ya se dieron cuenta. Así que ejercicio 70. Vamos a la obra. Y es code.
La, 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 la. ¿Qué más? ¿Qué dices más? Acá tenemos el archivo, ejercicio con archivo que hicimos la clase pasada. Era un archivo que guardaba como ASCII. Entonces guardaba el texto y se podía abrir como un TXT. ¿Les salió ese ejercicio? ¿Pudieron hacer? Yo no lo hice, profe. Bueno, ahí está la clase vida 5. Clase 3 es Estaba, estaba haciendo otros trabajos prácticos que teníamos que entregar. Kevin hizo, mira. Kevin se va a comer un virus por maldito. Agregar un archivo, un nuevo archivito, código fuente que va a llamarse archivo puntos arch. Ya sabemos que en la biblioteca estándar lo que usamos, opciones que usamos, voy a importar también header. Usamos ya sé que lo que son esa parte que siempre es igual. Podríamos de eso también crear una función de eso, mostrar en cabeza, agregar header. Crea un archivo secuencial, pero binario. Pero y eso hacíamos utilizando file y FP de file pointer F nomás. El programa que nos pide, chicos, de nuevo acá los datos de entrada, números enteros. Vieron que el procedimiento ese es el mismo que el análisis preliminar de los diagramas de flujo de los algoritmos, y que seguimos usando el mismo método, pero ya de una forma más aumentada. Pero sirvió lo que aprendimos el cuadrimestre. Es número. Bueno, yo creo que esa variable es la única. Acá vendría bien un diagrama, ¿no? Si necesitamos más variables, chicos, veamos. Creo que con eso vamos a verificar si el archivo no es nulo.
y vamos a usar para eso file. Recuerden que el file open en segundo parámetro es el modo de abertura. Acá tenemos abertura y el modo que vamos a usar es, ¿cuál creen que vamos a usar de ese modo? La consigna pide que abramos el archivo para lectura y escritura. ¿Cuál sería el modo de apertura entonces? ¿Qué letritas yo pondría? Este cuadrito. ¿Cómo, profe? ¿Qué letritas voy a usar como segundo parámetro de file open? Según la consigna de Em, la el consigna. RB. La consigna es abrir para lectura y escritura. RB, profe. RB, profe. No, Read Binary. RB abre y se abre para escritura. Claro, Pero para escritura y lectura, o sea, para ambos es RB más. para lectura y escritura abre. Pero si no existe el archivo, chicos, tenemos que usar uno de los parámetros para crear uno. Si no existe el archivo, crea. Ah, entonces sería WB. WB más, yo me olvidé de agregar acá. Acá yo puse mal, no es doble. Creo que yo repetí. W más. Sí, y ahí que Acá, sería WB WB más. más. Ahí está mal. Me equivoqué. Pero ahí dice si existe previamente un archivo, dice. Claro, si existe lo reemplaza, ¿no? Bueno, dale. Vamos a usar ese. Cualquier cosa después lo cambiamos. El archivo, entonces vamos a llamarlo, por ejemplo, si yo les llamo solo enteros, está bien. Generalmente los archivos que tienen datos binarios, que no son programas completados, se los guarda con la extensión. Ya habrán visto eso, programas, ¿no? En la carpeta archivos de programa. Crea los programas, se guarda con esta extensión. Pueden dejarlo sin extensión o pueden guardarlo como para indicar que es un archivo que guarda datos. Y pasamos el parámetro Punto Trojan le mandamos. Trojan. En todo caso sería Trojan.exe. Vieron que acá nosotros antes guardábamos el cierto en el punto. Acá yo estoy haciendo adentro del mismo if. Se puede también. Pero voy a tener que agregar otro. Profe, ¿puede ser que el antivirus a veces elimine un archivo únicamente porque se llame Trojan? Sin que tenga un Trojan adentro. El Sí, Trojan. todo lo que tenga comportamiento extraño, que no es un archivo, programa conocido, Ah, el POU3. Existe el POU, ¿eh? Sabía que había el 3 ya. Entonces acá, ¿qué estamos haciendo? Abriendo el archivo
modo binario. Lectura. Escritura. Verificar. No es nulo. Y acá vamos a hacer como en el programa anterior, vamos a tener un bucle para ir guardando los datos. Idóneo para eso sería un do while, porque ese bucle va, código adentro de ese bucle va a ejecutarse por lo menos. Entra. Bueno, sea distinto. Vamos a poner un número, valor, que sea el fin del archivo. Acá no podemos usar endofile porque el archivo no está. Pero vamos a declarar acá, vamos a definir. Profe, ¿cómo funciona el tema del retorno? Porque no me acuerdo bien. Por convención en C, el programa se ejecuta bien, retorna 0. O sea, no ocurrió nada anormal. Ya, si ocurre errores, retorna 1 o 2 o 3 o 6. El código que uno determina. Puede ser que si, o sea, si falla el código, retorne el 1, por ejemplo, que sería como la opción 1 en el caso de que falle, y la opción 2 sería return 2. O sea, que si no funciona ese primer retorno, pasa al otro retorno y así, Sí, 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 digamos. sí. Pero puedo retornar Ah, 1 varias veces cuando hay errores. Eso ya indica que hubo un error. ¿Cómo uno diagnostica el error? El mensaje. dale, profe, gracias. Es bien. Es casi como retornar un verdadero falso, ¿no? Falso si no hubo errores, verdadero si hubo errores. ¿Qué dijo que? Dijo, en teoría es para aplicaciones que usan el algoritmo o algo así. Se usa mucho en C. Usa mucho. Y puede ser que esos errores, que haya un código de error para indicar que error 2 que haga otra cosa, un error 3 que haga otra, que llame a funciones. Puede ser para resolver algoritmos. Sí, 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 tal cual. Vamos a ingresar entonces un entero y vieron que yo definí una macro, yo no puedo definir f porque ya existe la macro pero el end of file de nuestro archivo binario va a ser -1, pero vamos a usar obviamente. Se va a ingresar varios números enteros positivos o naturales, ¿no? Digamos, De 0 en se adelante, podría. y bueno, puede ser otros negativos también, pero cuando sea -1, ¡pum!, se cancela la ejecución. Profe, si retorna -1, es que no hubo errores y eso, puede ser. Es que no hubo error. Por eso, no. Esto, uno va a ingresar -1 para cancelar el ingreso. Cerrar el programa. No, yo digo cuando se coloca return -1, por ejemplo, o no es válido. Ah, sí, 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 se puede también. Generalmente se retorna 0, ¿no? El método. Ujú. Ah, o sea, hace lo mismo que return 0 nomás.
0 o 1. 0 para verdadero, 0 para falso, que no hubo errores, 1 para verdadero. Ah, bueno. Ingrese un entero y acá va a mostrar -1 para terminar. Esta es la indicación. Voy a leerlo. Usar scan format vieja con la función. Vamos a guardar la posición de memoria de la variable. La vieja confianza. Para verificar si el número ingresado no es end of file. Es -1. Voy a ignorar. No solo ignorar, sino que cortar la ejecución. Y acá vamos a usar la función FileWrite. ¿Qué pasó, FileWrite. profe? ¿Qué anda necesitando hacer? ¿Qué se trabó? Ah, sí, sí. No, no. Estoy viendo qué función usar. Eso no es algo que yo hago todos los días. Entiéndame. No, puede ser que por ahí se lo tiene ahí en la cabeza, pero como que no lo encuentra. Pues, sí, sí, sí. También muy Porque me miércoles, pasa. muy fin de día. FileWrite creo que era, pero no recuerdo cómo. Ahí está. Otro tipo. Bueno, FileWrite entonces va a recibir. ¿Verdad? Número de bytes a leer, que vamos a usar a la función sizeOf para obtener el número de un entero. Por del entero. La cuenta es la cantidad de elementos en realidad. Aquí se escribe por pura. Va a ser 1. Y el puntero. Y FileWrite devuelve el número de elementos descritos, o sea, cuenta. ¿Eh? Si no retorna cuenta es porque produjo un... Y voy a crear... Por eso, Daniel, me estoy medio colgado. Voy a crear otra variable acá arriba. Voy a llamarlo cuenta. Y si no es un -1, cuenta. Right. Esto es para verificar si hubo un error en la... Mismo que acá, pero en la escritura si hubo. Ese el primer parámetro era entonces el número que quiere escribir. La cantidad, el tamaño de longitud de datos, el tamaño del dato va a ser el tipo de datos, pero voy a usar sizeOf, número que retorna el tamaño.
4 números va a ser ingrese un pin. La cuenta va a ser 1 de valores. Y el archivo, el puntero del archivo, 11. Es y cuenta 1, o sea, no se escribió sino 1, es porque no se escribió nada. Vieron que C es bastante rudimentario en algunas cosas. No, porque es muy viejo. Es sí. Pero es muy bueno para aprender cosas de bajo nivel. Esto ustedes no ven en otro lenguaje. Porque no es muy compacto. O sea, no tiene muchos atajos en el lenguaje. Hay muchas abstracciones, ¿no? Va a tener que hacer cosas así, bajo nivel. Entonces no se puede escribir, cerramos el archivo y retornamos 1, o sea, retornamos error. Acá el mensaje y el 1 para hacer valor después de hacer algo. Y va a Profe, repetirse hasta que sea distinto de... Vamos a guardar. ¿Tiene alguna pregunta? sí, pero termina explicándonos. No, ya voy a compilar nomás, por eso voy a agregar un comentario nomás. Dos preguntas. Compile mientras si quiere. Le iba a preguntar cuándo íbamos a dar SQL, si el año que viene, y si es con usted. Sí, es conmigo. Ya, ustedes tienen con el profesor Omar una materia que, si no me equivoco, se llama diseño de sistema. Y en esa materia, o no, diseño de base de datos. Y en esa materia vamos a ver todo el paradigma de relación con SQL. Vamos a ver el lenguaje SQL genérico, estándar. Ya conmigo, casi simultáneamente, algunas semanas después que ustedes vengan a SQL, ustedes van a ver práctica, base de datos. Generalmente yo uso MySQL. Sí, ahora estamos viendo con el programar lo que es el DTF, el diseño de flujo de datos, y esas cosas ahí ya como que se le empieza a dar la forma, digamos. Y el año que viene, al principio, vamos a ver SQL. Con Java. Mejor lenguaje para aprender a programar, para mí, es Pascal y C. Pascal para lo básico, porque es muy similar a lo que a los códigos. Y C para lo avanzado, como eso, viendo punteros. Para aprender. Entonces aprenden la algoritmia, aprenden punteros y todo. Una vez que ustedes ya saben lo básico de algoritmia, pseudocódigos, de flujos y C para complementarlo, para darle vida a los algoritmos, yo soy de la opinión de aprender un lenguaje bastante atado a lo que es los paradigmas de orientación de objetos, M, MVC,
un lenguaje que sea bastante estricto en la nomenclatura de las variables. Y de estos dos, no. Java escribe bastante permisivo. Ni JavaScript ni Python, por las dudas. Yo creo que C Sharp y Java hoy día, ¿Cómo, profe? C Sharp, C Sharp, No, no, antes de eso, C Sharp y ¿qué había Java. dicho? No, que JavaScript es demasiado permisivo. Ah, Y Python es demasiado, aparte de ser permisivo, es más limpio que JavaScript, pero es demasiado fácil. Tanto que Python usa un científico, matemático, médico, cualquiera usa Python. Pero un médico no va a usar C, va a usar Java porque tiene que entender de ingeniería de software. ¿Entienden, chicos? Ya un lenguaje como Python, sin ser ingeniero, sin tener conocimiento de ingeniería de software, ya pueden hacer scripts. No muy avanzados, pero ya pueden. Depende, entonces depende, Kevin. Si sos un matemático, científico, físico, astrónomo, ¿para qué vas a aprender eso lo que les aprendan Python para automatizar tareas de trabajo? Ahora, si quieren ser analistas de sistemas, técnicos en desarrollo de software, ya enfocado en carreras de computación, es esto lo que les estoy dando. ¿Sí? Por eso depende de la carrera. Lo que se hace en a la Python, nutrición. lo que hace en A Python la se puede rama hacer en de lo Java, lo que que se es. hace en Java se puede hacer en JavaScript. El lenguaje en realidad es solo una herramienta. Lo importante es el algoritmo. Obviamente que si vamos a dedicarse a los software, aprenda algo más pesado, ¿no? Bien, vamos a compilar eso. Yo estaba por escribir algo, estaba por agregar comentarios. Archivo binario.c, a compilar. Ruby, lenguaje, tiene un framework que se llama Ruby on Rails, también es muy bueno. Me lo olvidé una F acá, mira. Voy a imprimir. Se compiló bien. Bien. Rust se está reemplazando esta parte del kernel de Linux con lo que es el kernel de Apunta que, profe, se le trabó, parece. apunta a ser un lenguaje bastante usado en kernel de sistemas operativos, seguramente. Está usando en el kernel de Linux algunos módulos en Rust para complementar lo que está en C, porque vieron que los sistemas operativos C. Sí, sí. Bien, acá ya me pide, mire, ingrese entero, -1 para terminar. Vamos a ingresar varios numeritos. Al ingresar -1 tendría que terminar la ejecución. Bien, vamos a ver si creó el archivo. Observen acá, ceros.dat.
Vamos a intentar abrirlo. Vamos a abrirlo con blog de notas. Y miren, es binario, así que no va, los caracteres no se reconocen. Típico cuando quieren abrir sus archivos, programas en la carpeta archivos. No se puede leerlo sin tener un programa que lo abra. En este caso va a ser nuestro mismo programa. La consigna seguía, ¿no? Cargar, abrir el archivo para lectura de texto, ya está. Cargar datos del archivo, también ya está. Ahora, leer el primer registro, solo el primero, irlo y cerrarlo. Hagámoslo. Importante. Vamos al apunte. MicroPython. Ni sabía que existía. Creo que no sabía que existía. Es como una versión más ligera de Python, pero bueno, supuestamente se utiliza para lo que es programación para ¿cómo es? Raspberry, pues. Para MicroTix. Claro. Acá, chicos, me pide para leer el primero. Es cuando yo abro el archivo, cuando escribo en el archivo, el puntero queda en la primera posición, en la última posición que se parece. Pero no, ese es para abrirlo, posicionar. No tengo razón. Para eso hay que poner música a veces. Miren, esta, Encima, no sé qué le pasó al bot, pero no se puede poner más. miren, es una función que inicializa el indicador de posición al principio del archivo indicado por su argumento. Ese rebobina el archivo. Rewind, rebobinar. Y vamos a rebobinar. ¿Para qué, profe? Porque al escribir el archivo, el puntero está posicionado en la última posición. Ajá. Si yo quiero, Ahí este es para volver a la primera posición. claro, porque hay que leer el primer registro y mostrarlo. ¿Sí? Entonces vamos a volver a la primera. Dando wins, pasando. Yo había guardado FP. Ahora voy a usar un AF. AF reads. Continúa. Devuelve el número de elementos leídos. Ese valor puede ser menor que cuenta. Si se... Vamos a hacer lo mismo entonces. Bien. Es muy parecido al left right. El right.
a cuenta, y ahí va a retornar 1. En realidad va a retornar el, claro, 1 si el valor es registro, cualquier otro valor. Y acá a guardar en número. Ese no. Vamos a leer solo uno, chicos. Solo un valor. Un registro. Y acá, cuenta de 1. Copiar y pegar no es la solución. Se puede leer el archivo. Y si no ocurre el error, vamos a mostrar el registro. Vamos a mostrar. Profe, dice archivo. Modo disco. Y acá sí finalizamos ya al final de todo. Retornamos 0 si no ocurre ningún error hasta el final. Guardamos. En teoría, entonces, ¿qué tiene que hacer eso? Una vez que ya creó el archivo, va a abrirlo, va a leer ese archivo. Acá va a almacenar el error o no, pues si hay error, ¿no? Si no hay error, va a mostrar el valor que... Ojalá no se me solape ahí, a ver si funciona. Error de compilación, no hay. Vamos a... menos 1. ¿Qué tendría que Profe, mostrar ahora? Sí, Daniel. ¿vio cuando inspecciona una página y aparece que tiene como 500 errores porque va pasando de return a return? Bueno, Sí. generalmente cuando uno encuentra recursos o errores de JavaScript, puede ser Ah, también, puede ser también. ¿Qué tendría que mostrar acá, chicos? Según nuestra consigna, bueno, el primer valor. el primer valor. Ir, mostrarlo y cerrar el archivo. Ahí está. El registro del archivo. 56. Luego, menos el archivo 40. Entonces, recapitulando. Creamos el puntero hacia el archivo. Creamos la variable número, que es el número que se lee tanto de la entrada como del archivo, y cuenta para verificar el error de los métodos write y read.
Abrimos el archivo, se retorna null, retornamos no. Empezamos a leer los datos y escribirlos en el archivo. Cuenta bandera para verificar. Si es igual a 1 es porque la cuenta está correcta, entonces pasa al siguiente valor. Y así hasta que se ingrese menos. Bien, con esto ya se creó el archivo. Al crear el archivo queda el puntero en el último registro, así que vamos a volver hacia atrás con rewind, rebobinando el archivo. Usamos file read para leer ese archivo y almacenar el primer registro. ¿A dónde? En número. Verificamos nuevamente si la cuenta es 1. ¿Por qué lee el primer registro, chicos? Porque ya rebobinamos acá. Rebobinar, automáticamente leemos. Lo almacenamos en número. Y acá lo mostramos. Y acá cerramos el archivo siguiendo toda la consigna de nuestro ejercicio 70. ¿Pregunta? No, ¿Pueden hacer un virus? Esa es la pregunta, sí. Bueno, ¿para qué usaría ese algoritmo? Para crear datos de una aplicación, por ejemplo, ustedes quieren hacer un programa que guarde el inicio de sesión de un usuario, ¿sí? En la máquina, para que no tenga que estar ingresando el usuario y la contraseña a cada rato. Pero ustedes no quieren, claro, ustedes no quieren que cualquiera pueda leer ese archivo con un blog de notas y descubrir las contraseñas o claves de programas. ¿Vieron las claves de registro de programas? Se usaban mucho para eso, justamente. Que ustedes ingresaban una clave de activación de un juego y se guardaba en un punto DAT para dificultar su lectura. Obviamente, los cracks lograban sacarlo, ¿no? Pero por lo menos lo dificulta. Para eso, por ejemplo, podría servir. Bien, chicos. Está bueno que preguntes, Kevin, porque uno siempre tiene que buscar la aplicación. Los sacan con cálculos matemáticos igual. Lo sacan, los cracks, literalmente. Conviene buscar, entender qué se aplicaría en la vida real. Ejemplos, así que saben qué preguntar. Vamos a seguir viendo en las próximas clases. Vamos a seguir trabajando con archivos bastante en la guía, así que vamos a hacer algunos de estos. Todos. Vamos a hacer los de punteros también. Vamos a hacer nada que son punteros. Esos son tus ejemplos. Y eso van a hacer ustedes con complejidad. Los que no lo hagan, lo haremos en. Si no tienen dudas, les dejo tranquilos. Que descansen. ¿La pregunta? No, profe, por mí no. De una. Le subo, ya le subo la clase. Ahora le subo acá en Telegram. Ejemplo para que lo prueben. Y nos vemos el lunes por el mismo canal de Discord. Buen fin de, profe. chicos. bueno, profe, nos vemos. Nos vemos, Juan. Chau, chau. Nos vemos. Chau.